Argumentos a favor. A favor d'un referèndum, però cal explicar... El problema és quin referèndum. Anem a veure. Quan se planteja en relació a una Constitució, un referèndum se pot fer al principi o al final. Quan se planteja al principi, i això se va fer en Venezuela, és el que s'està exigint i reivindicant actualment en Honduras, és per a dir, no ens agrada la Constitució actual i per tant volem que s'obriga un procés constituent, perquè clar, si no van a dir no, és que per a reformar la Constitució cal ajustar-se a un 66%, 75% del Congrés dels Diputats, etc. Aleshores, és dir, no, se consulta al poble. Voleu que s'obriga un procés constituent? I per això la pregunta, per a iniciar el procés hauria de ser un referèndum per a iniciar un procés constituent. Si és que sí, aleshores ja se podem oblidar de les restriccions que posa a la Constitució actual per a reformar-la. Se convoca una assemblea constituent participativa i quan aquesta assemblea constituent, amb les propostes que hagin vingut de tothom i en un procés de participació assembleària, etc., quan arribi a un text, després haurà que preguntar al poble i dir-li aquest text que m'ha arribat, estem d'acord? I en aquest cas sí que se farà un referèndum de ratificació, però el referèndum de ratificació serà de la Constitució nova, la que propose una assemblea constituent. Per a començar el procés cal un referèndum per a dir voleu que comenci un procés constituent? Per tant seria referèndum per a obrir un procés constituent. Buenas tardes. A ver, vamos a ver, todas las propuestas que hemos planteado, casi todos, bueno, o todos, ¿vale? Están tocando leyes orgánicas o la Constitución, ¿vale? Casi todas las propuestas que estamos aquí diciendo. La única manera legal que tenemos de poder hacer esas propuestas realidad es haciendo ese referéndum. Si hacemos un referéndum no quiere decir que vayamos a ratificar la Constitución. Quiere decir que podemos decir, esta Constitución no nos gusta y queremos una reforma. Y es la única manera legal que tenemos para hacer a los políticos cambiarla. Y la única manera legal que tenemos para que se formen unas cortes constituyentes y se vuelva a empezar de cero, se puedan aceptar todas las propuestas que nosotros hemos propuesto. O sea, yo os pido que lo penséis, porque realmente lo que estamos pidiendo no es que ratifiquemos la Constitución actual, es que la revoquemos, ¿vale? Es lo que estoy pidiendo, pensadlo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Es que... ¿Puedo hablar? Esto es un borrador que una comisión concreta presenta a título particular. Y no sé, los demás, ¿lo habéis leído? ¿Sabéis algo? ¿Tenéis copias? Hay muchas más propuestas, hay muchas más cosas. Y este señor, hoy lo llevaban los poetas, se ha metido aquí a coordinar y a montar y a explicar su historia. Que la explique si queréis o no. El de Barcelona. Por ejemplo, yo creo que no se ha escuchado, no ha dicho el principio activo, y yo no estoy opinando, simplemente estoy diciendo que esto no es un trabajo de una comisión, sino el trabajo ha sido de aglutinar todos los trabajos. Ese es el trabajo. Por favor, yo creo que no aparece lo de falta. En este momento... Es la verdad, no te subo el micro. Eso no es cierto, aquí no venía preguntando. Bien. Relajado. Que modere alguien que modere, ¿no? Venga, paz. Un momento, por favor, de calma. A ver. En este mismo momento reniego de moderador porque se me está crispando, y como vosotros como asamblea lo habéis decidido, ¿queréis que siga como moderador o como no? Yo simplemente soy así, ¿vale? Simplemente, yo no estoy dirigiendo, simplemente estoy dinamizando el debate, únicamente. Por ejemplo, es uno de los principios que se basa en que la gente que está aquí no tiene que hacer el efecto llamada.
Yo, por ejemplo, como están afectando los principios del debate y de la moderación, a título personal voy a dejar esto, aunque la Asamblea y muchos de aquí lo hayan decidido. Que modere quien le dé la gana. Punto. Y como le tocaba poesía, y poesía habíamos llegado a un acuerdo y habían cedido, y esto en principio es eso, un poquito... Venga, dinamiza, coño. Dinámicamente voy a decir que poesía, ya está, adelante, poesía lo va a llevar. Buenas tardes, nada, continuamos, simplemente ha sido un error de coordinación. Ellos habían preparado la coordinación de la asamblea esta tarde y ya se había acordado que la íbamos a hacer nosotros. Simplemente nos pidieron si podían hacerla porque llevaban este borrador preparado, pero no pasa nada, absolutamente nada. Continuamos con las intervenciones de las comisiones. Medio ambiente. Acabamos de debatir una cosa imprescindible y luego... Vale, acabamos de debatir. Como ya ha empezado el debate, vamos a posponer el informe de las comisiones hasta que terminéis el debate. A ver, yo me cuelo. Yo no sé lo que es un máximo, no sé lo que es un mínimo, sí que sé lo que es un consenso y no estoy del todo de acuerdo ni en contra de lo del tema del referéndum. Lo que yo tengo es otra propuesta, viable. Yo he visualizado el futuro de esta revolución y hay algo que no encaja. En mi opinión, no vale de nada cualquiera de los puntos del decálogo si el último dice Asamblea Constituyente. No estoy de acuerdo con reformar nada de la Constitución. Lo que yo quiero, nadie más que yo, es que esa Constitución se tire a la basura, se coja papel y boli y se haga una nueva. Para ello, es necesario, entre otras cosas, que se disuelvan las Cortes. Eso ocurrirá el día en que Zapatero convoque unas elecciones generales. Para que se produzca esa ruptura, necesitaremos que en ese momento salga a la calle más de la mitad de las 800.000 personas que viven hoy día en Valencia. Y lo mismo en todas las ciudades y rincones de este país. Que sea una macromanifestación que pida un sistema nuevo. Una manifestación que provoque que los que no salgan a la calle tengan que estar en su casa viéndola por la tele. Una manifestación para que legalicen todos nuestros... Uso del software libre en las instituciones públicas para adecuarlas a la era digital con costes sostenibles. Retirada de la ordenanza de civismo, retirada de toda ordenanza que limita las libertades de movimiento y de expresión. Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado, incluidas las leyes orgánicas y las directivas europeas. Eliminación de las redadas a inmigrantes, retirada de la ley de extranjería y cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Plenos derechos para la gente migrante. Modificación de la ley electoral. Este punto no se ha acabado de consensuar, falta discusión. Esto es en Cataluña. Aquí estamos muy verdes todavía. Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos, listas abiertas, elección directa de regidores. Este punto no se ha acabado de consensuar tampoco, falta discusión. Presupuestos participativos aprobados por la ciudadanía. A continuación se hará alusión al cierre de algunas industrias y cuerpos profesionales. Pedimos la consecuente recolocación de estos profesionales. Vale, acabo. Punto número 8. Medio ambiente. El sistema económico no puede estar basado en el crecimiento indefinido. Esto no es sostenible. Soberanía alimentaria, fomento de la agricultura de los campesinos, no de las multinacionales. Fomento de la agricultura agroecológica. Suspensión de los transgénicos en base al principio de precaución, hasta resolver las incertidumbres sobre los impactos en el medio ambiente y la salud. Por una reforma agraria. Consumo responsable y comercio justo. Evitar los monopolios en la distribución
garantizando el acceso de todos los productores. Con todas estas medidas y otras, alcanzar unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que vayan más allá de los del protocolo de Kioto, por una verdadera justicia climática. Bueno, compañeros y compañeras, yo veo que esto ha ido a menos después de 18 días. Creo que nos han estado mareando, quien haya sido. Quien haya sido. Os pido un voto a favor de este decálogo, bueno, de 8 puntos, para irlo trabajando. En principio, cogerlo como propuesta provisional de la Asamblea de Valencia. Vale, a ver, os he pedido el voto. ¿Votos a favor de esta propuesta? Vale, gracias. A ver, votos en contra, por favor. Vale, abstenciones. Vale, mayoritariamente ha sido aprobado. Queda constancia. ¿Cómo que no? A ver, vamos a ver. Un momento. A ver, vuelvo a pedir votos a favor. Levantad las manos quienes estéis a favor. ¿Vale? No, un momento. Hay gente que no. A ver, yo, si queréis se cuentan, pero creo que es evidentísimo. Votos en contra. Mayoritario. A ver, tengo que hacer una aclaración. Aunque hay gente que está en contra, pongamos que puede ser un 20% de esta asamblea, posiblemente hay un 70% que está a favor. Se trata de un consenso, no se trata de votos. Propongo que una comisión libre de la Asamblea Voluntaria salga a contar los votos y se establezca claramente la votación. Vamos a ver. A ver, compañeros, lo que he tratado con esta propuesta es que tengamos alguna propuesta, que hasta ahora solamente eran objetivos muy vacuos, que no resuelven nada. Y aquí hay un programa social y político en los puntos de Barcelona. La propuesta era que se cogieran. Hay una minoría que vota en contra, hay una mayoría que se acepta. Gracias. Vamos a ver. Aquí hay mucha gente que está a favor de este manifiesto de Barcelona, que ha aumentado nuestros supuestos mínimos, en los que yo ahora creo que ya no creo en los mínimos, incluso los que traía yo, pero hay gente que no está de acuerdo y tienen derecho a venir aquí y explicar por qué no están de acuerdo. Y no pasa nada, vamos a debatir, vamos a trabajar. Lo importante de aquí es que salgamos todos decidiendo y pensando que lo que llevamos en un papel es de todos. Tiene el mismo derecho. Por favor, que las personas que no estén de acuerdo vengan y expliquen. Hay más. Por favor, una cosa, ¿os estáis dando cuenta del mal rollo que hay en 10 minutos y de la mierda que se está volviendo esto? Vale, una cosa, vamos, esperad un segundo. Un momento, ¿podéis escucharme? Vale, hay un mal rollo entre comisiones, entre fuera, alucinante. Esto es un despiporro, aquí ya no hay ni... Por favor, ¿podemos parar un segundo? Tranquilizarnos, organizar las cosas y empezar con propuestas y a votar, sin que tenga que salir alguien ahí a agredir al que está hablando aquí. Y que no se va a llegar a ningún sitio, más que mañana no venga aquí ni la mitad de la gente que está. Y además los medios de comunicación se valgan de esto para decir...